con el Bovespa en Brasil, que subió 0,34%, cayó el IPC en México 0,31%. Aquí en Argentina, en Buenos Aires, el Merval subió 0,38%. En el caso del principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subió 0,31%. Subió el Limaira en Perú 0,66%, también la Bolsa de Colombia, el Colcap 0,27% arriba. Mientras que el IBC de Caracas en Venezuela subió 0,56%. Wall Street, que viene teniendo una importante racha en sus operaciones, hoy tuvo un comportamiento mixto donde el Dow Jones cayó 0,27%. El Nasdaq 0,38% abajo, y para cerrar lo que sucedió allí en Wall Street, el Standard & Poor's 500 con una caída del 0,39%. Un día de toma de ganancias, sobre todo en las tecnológicas, después lo vamos a ver cuando desglosemos las más importantes como hacemos cada noche. ¿Vamos a Europa? Vamos, compartimos primero la Bolsa de España, el IBEX 35 subió 1,59% y el principal índice de Inglaterra 0,94% arriba. En el caso del DAX 40 en Alemania, la suba fue del 0,42% y en los mercados europeos también en Francia, el CAC 40 subió un 0,75%. Nos vamos a Italia, el MIB 0,89% en alza y el SMI en Suiza 0,41% arriba. Veamos a continuación el AEX 25 de Holanda, que subió 0,16%, para irnos a Asia y compartir con ustedes la información del cierre de los mercados en ese continente. El Nikkei 225 en Japón subió 0,08%. El Hang Seng en Hong Kong también registró un alza del 1,49%. Veamos el Kospi de Seúl en Corea del Sur, que cayó 0,06%, mientras que el índice Shanghái de China subió un 0,38%. Bien, nos vamos a quedar en China. Porque vamos a compartir lo que sucedió con el otro de los principales índices allí, el China 50, que subió 0,56%. Y nos vamos a quedar en China, ¿sí?, como recién decías, porque esta es una noticia que le hubiera gustado incluso escucharla a Donald Trump, de su propio presidente de la Reserva Federal, y es que el Banco Central de la República Popular decidió bajar la tasa de referencia. La última rebaja había sido en el mes de octubre, y esta rebaja de la tasa de interés está directamente vinculada, por ejemplo, al crédito. Es decir, una decisión muy clara de dinamizar la economía a partir de un financiamiento más barato para los chinos, que han tenido al consumo como uno de sus grandes motores de crecimiento a lo largo de estos últimos años, que ahora el Banco Central de China les da la posibilidad de pagar menos tasas de interés al respecto. Sí, una medida que tomó el gigante asiático en las últimas horas para apuntalar su economía en el marco de este acuerdo que logró con los Estados Unidos allí en Ginebra, en Suiza, para reducir los aranceles recíprocos, al menos por 90 días. Exactamente, y a ver, la tasa de referencia ahora pasa al 3% para los créditos de corto plazo, del 3,5% para créditos a más largo plazo, 10 años, créditos de 10 años muy vinculados a el sector inmobiliario, que sabemos ha tenido también una fuerte retracción en China con la caída, por ejemplo, de empresas emblemáticas de ese rubro. Así que hay una decisión de dinamizar la economía a partir de la baja de tasas de intereses. Por eso le decíamos con cierta ironía que es una información que le gustaría escuchar muy pronto a Donald Trump en su país, que la Fed esté rebajando la tasa de referencia. De China vamos a hablar de la Unión Europea. Unión Europea que está en este momento, en la actualidad, en negociaciones, o por lo menos en un intento para negociar con los Estados Unidos, ¿no? Esta pausa que mantiene Estados Unidos con el bloque europeo vinculada a los aranceles recíprocos. Recordemos que es una pausa por 90 días. Vamos a compartir una nota porque hay proyecciones, el impacto que esto genera relacionado al crecimiento de la Unión Europea. La Comisión Europea anunció el lunes un brusco recorte en sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 en la zona euro, por el impacto negativo que tendrán en los flujos comerciales los aranceles impuestos por Donald Trump.
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, apuntó al presentar las proyecciones que el crecimiento económico de la Unión Europea tiene por delante una mayor incertidumbre mundial y tensiones comerciales. Esperamos un crecimiento moderado este año y una aceleración del crecimiento el próximo año, así que se espera que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea crezca un 1,1% en 2025 y un 1,5% en 2026. Se espera que la economía de la zona euro crezca un 0,9% este año y un 1,4% el próximo año. El bloque europeo, que intenta estabilizar su recuperación económica luego de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre que reimpuso la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, suma ahora al escenario la nueva política arancelaria de Washington. La imprevisibilidad y el razonamiento aparentemente arbitrario detrás de los anuncios de aranceles de Estados Unidos han llevado a la incertidumbre de la política económica global a niveles no vistos desde los momentos más oscuros de la pandemia de COVID-19. La Comisión Europea mencionó la perspectiva de una contracción global del crecimiento. Se espera que el comercio sea un motor menos importante del mundial. Asimismo, la proyección de las exportaciones. ¿Sabías que podés ser dueño de las empresas más importantes de Argentina por solo 1.000 pesos? Es tan fácil que lo podés hacer desde el sillón de tu casa. Las acciones son como pedacitos de una empresa. Cuando compras una acción, te volvés dueño de una parte chiquita de esa compañía. Esto significa que si estas empresas crecen y tienen un buen desempeño, vos también ganás. La mejor inversión de 2024 fueron las acciones argentinas. Ya sabes, descarga la app YOLO Inversiones hoy y empezá a hacer crecer tu dinero. Enamorarse es lo más lindo del mundo y cuando llegue el hot sale de Cetrogar lo vas a comprobar. Podés sentir 18 cuotas en la panza, abrazarte al envío gratis y quedarte con las ofertas más reales. Con Cetrogar, ahorrar es hermoso. Central que tiene la República Argentina, que se ubican en los 38.267 millones de dólares. Vamos a ver las tasas, la tasa de política monetaria aquí en nuestro país, la nominal anual y la efectiva anual, que se mantienen en el 29% y en el 33,63%. También el Banco Central de la República Argentina ha informado en el día de hoy que el índice UVA y el índice SER es el que vemos en pantalla. El UVA se ubica en los 1.472,96 y el índice SER 583,79. Vamos a compartir los bonos. Primero el AL30 en dólares, $67,96 de dólar, registró un alza en su variación del 0,10%. También ha habido subas en los bonos del Tesoro en pesos, como el TX25 y el TX26, ambos subieron, el primero de ellos un 0,33%. Vemos 1.227 su cotización y el TX26 es un bono muy similar, con distinta fecha de vencimiento, 1.433,50, como decíamos, subió 0,31%. Compartimos lo que sucedió en el Merval, la Bolsa de Buenos Aires, las acciones de las principales empresas que cotizan allí. Celulosa Argentina registró una caída del 3,23%, en el caso de Ledesma también baja del 1,37%. Rueda mixta para el Merval de Buenos Aires, ya vimos el global. Alvar cerró en alza 3,16, Banco Francés caída del 1,15. El Banco Macro también registró una caída del 0,45%, a la baja Bolsas y Mercados Argentinos 0,12%. Central Puerto con una suba del 2,85%, terreno neutro para las operaciones de Sociedad Comercial del Plata. Cresud subió 0,73%, registró un alza también Edenor 4,81%. En el caso del Grupo Financiero Galicia, en Buenos Aires subió un 0,14%, mientras que IDESA cerró la jornada con una suba del 1,94%. Compartimos las acciones de Loma Negra. Cerró con una suba del 3,89%, Metrogas 1,69% arriba. Pampa Energía con caída del 0,38%, el Grupo Supervil con suba del 1,45%. Compartimos las acciones de Telecom Argentina, cayó 1,88%, caída también para Transportadora Gas del Norte 0,69%. En el caso de Transportadora Gas del Sur, sus acciones cayeron 0,81%, Transener en baja 2,48%. Ternium Argentina subió 3,89%, baja para Banco de Valores 0,16%.
YPF con caída del 0,47%. Vamos a ver qué pasó con el riesgo país de Argentina. Sí. Que se mantiene en 651 puntos básicos, a pesar de la suba de los bonos, como estábamos viendo, de los bonos globales. El riesgo país mantiene entonces este número, con probable tendencia a la baja, pero veremos en las próximas ruedas y en las próximas operaciones, según la JP Morgan, que hoy ha tenido conceptos muy elogiosos hacia el rumbo de la economía argentina. Y la JP Morgan también marca estos porcentajes, ¿no? El riesgo país en el resto del continente. El continente americano, Estados Unidos, la referencia Uruguay 92 puntos básicos, mantiene allí en su variación. Chile también mantiene 122 puntos básicos su riesgo país, Perú 153, bajó 1,1%. Paraguay 166 puntos básicos, mantiene. Guatemala 202 puntos, subió 1,3%. Costa Rica 203 puntos básicos, bajó 1,5%, 215 el riesgo país de la República Dominicana, subió 1%. Nos vamos a Brasil, 218 puntos básicos, de esta manera registró una baja del 1%, Panamá 267 puntos, descenso del 2%. México 307 puntos, bajó 2,5%, Colombia 350 puntos básicos el riesgo país, 1,8% de caída. Honduras 359 puntos, sin cambios. El Salvador 397 puntos básicos, descendió 2,5%. Argentina sin cambios, 651 puntos, Ecuador 1011 puntos, bajó 4,5% el riesgo país. Nos vamos a Bolivia, 2010 puntos básicos, descendió 5,2%. Y en Venezuela, para finalizar, 16.309 puntos, subió 2,3%. Digamos que el bono del Tesoro de los Estados Unidos hoy cotiza 4,4%. Es un dato importante porque es el diferencial con el que se calcula el riesgo país de cada una de las naciones para, en todo caso, tomar crédito o tomar deuda. Seguimos con más información. Nos vamos a Estados Unidos. Exactamente. Vamos a compartir entonces qué sucedió con las principales empresas que cotizan allí en Wall Street. Hablamos de las acciones argentinas. Banco Francés registró una caída del 1,7% y en alza Central Puerto, 3,3%. Sin cambios, los papeles de Cresud hoy en Nueva York, Despegar subieron 0,2%. Edenor subió 3,2%, cayeron las acciones del Grupo Financiero Galicia 0,1%. En el caso de Globant, suba del 1%, IRSA con suba del 0,6%. Loma Negra subió 3,3%, sin cambios para las acciones de Mercado Libre. Pampa Energía con caída del 0,4%, el grupo Superbili una caída del 0,5%. Telecom cayó 1,9%, los papeles de Transportadora Gas del Sur registraron un descenso también del 1,5%. Tenaris en alza 1%, también subieron los papeles de Ternium en los Estados Unidos, un 0,7%. YPF cayó 1,1%. Nos quedamos en Wall Street, vamos a compartir las principales empresas tecnológicas, entre ellas las denominadas 7 magníficas. Se les decía más temprano que ha sido un día de toma de ganancias en este sector. Disney con baja del 0,2%, Amazon con caída del 0,1%. Caída también para Microsoft 1%, AT&T 0,8% a la baja. También en baja Apple, con una caída del 0,9%. En el caso de Meta, acciones a la baja 0,5%. Los papeles de Nvidia cayeron 0,8%, Netflix subió 0,1%. En el caso de Google cerró en baja 1,5%, Zoom también con caída del 0,2%. Las acciones de Tesla subieron, cerraron de esta manera, 0,5% arriba, Coinbase a la baja, 0,9%. Y cerramos con Nubank, el banco digital que opera en Wall Street, con una caída hoy de sus papeles del 2,5%. Nosotros hemos contado aquí que había empresas de consumo masivo en los Estados Unidos que, a pesar del acuerdo para una reducción de los aranceles y sobre todo una tregua en cuanto a los aranceles recíprocos que impuso el presidente Donald Trump, habían decidido aumentar los precios de sus productos. Y Trump tomó nota de ello y sobre todo les realizó una advertencia. Se enfocó sobre una empresa en particular de consumo masivo, Walmart, a ella se refirió, para decir, bueno, no aumenten los precios,
háganse cargo ustedes, porque ya ganaron mucho dinero. Ustedes como otras empresas y como otras fuentes de distribución de productos en los Estados Unidos. Sí, lo que plantea el mandatario norteamericano, y esto desde que anunció los aranceles aquel 2 de abril, es que las empresas absorban el impacto, ¿no? Y lo que dijo precisamente el presidente de los Estados Unidos es: acepten los aranceles, esto es lo que dijo textual, o paguen ustedes los precios, apuntando a todas las empresas, pero en este caso específicamente, como vos decías, Sebastián, a Walmart. Exactamente, porque bueno, sabemos que en Estados Unidos es muy relevante en la vida cotidiana de los habitantes de ese país las compras en las grandes superficies de estas características, y por supuesto un impacto allí del aumento de los precios de los productos que venden es un impacto a la inflación, es un impacto al bolsillo, es un impacto a la actividad económica y al consumo de los norteamericanos. Hoy hubo una noticia, ya cambiando de tema, pero quedándonos en los Estados Unidos, muy importante acerca de la relación comercial entre Estados Unidos y México. Sabemos que hay un acuerdo de libre comercio, que hay una imposición de aranceles vinculado a la industria automotriz que ha hecho el gobierno norteamericano a partir de la llegada de Donald Trump, pero hoy se publicó en Estados Unidos la norma que establece ciertas excepciones a la importación de los productos desde México vinculados directamente a la industria automotriz y que contempla que los autos terminados en México que tienen componentes fabricados en los Estados Unidos paguen menos aranceles. Esto fue celebrado por Estados Unidos como decisión y por el propio gobierno mexicano. Sus funcionarios dedicados a las negociaciones comerciales con los Estados Unidos han ratificado la buena tarea que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de dialogar de manera directa con Trump, que está consiguiendo resultados como este que les cuento. Sí, no fue el primer diálogo, recordemos que mantuvo diversas comunicaciones telefónicas, sobre todo con el presidente de los Estados Unidos, cuando se anunciaron estos aranceles recíprocos por parte del presidente Donald Trump. Lo cierto es que también es una manera, como en el caso de otras naciones, como sucedió por ejemplo con el Reino Unido, de proteger la industria automotriz de cada uno de esos territorios, en este caso de México. Vos hablabas del acuerdo de libre comercio que mantiene Estados Unidos con México, hablamos de México en este caso, pero también con Canadá, y los productos que forman parte de ese entendimiento no fueron tocados cuando se anunciaron los aranceles, quedaron completamente descartados. Por eso lo celebra México, porque es la famosa... ¿Vieron cuando hablamos de la famosa letra chica? Claro. Del acuerdo, bueno, hoy se conocieron parte de esa letra chica y son favorables a las exportaciones mexicanas en el rubro automotriz. Autos que utilizan combustible en base al petróleo, la gran mayoría de sus autos que se fabrican en México. ¿Cuánto vale el petróleo? A ver qué sucedió entonces. Vamos a ver el mercado de referencia, en este caso primero de Europa, el Brent. Después vamos a ver el WTI, que es el mercado de referencia de los Estados Unidos. El Brent subió 0,05%, el precio del barril $65.57. Veamos el precio de referencia del petróleo para los Estados Unidos, que es el WTI, que en este caso tuvo una baja del 0,11%. El barril cotiza en $62.62. Veamos el precio del oro. Vamos. Acá lo tenemos, $3.292.60 subió 1,83%. Y cerramos esta recorrida por la información económica con el valor del Bitcoin. Al momento sigue subiendo, $106.798, el valor de cada Bitcoin subiendo promedio 1,37%.